Identidades. ¿Qué tal, amigas, amigos? Es un placer darles la bienvenida nuevamente a una entrega de podcast del Centro de Documentación e Investigación de las Artes, Identidades, que nos permite conocer el trabajo y el desempeño de distintos creadores y personajes de la cultura en Michoacán. En este caso, me da mucho gusto darle la bienvenida al maestro Yacer Guipe, quien amablemente atendió esta invitación para que nos platique sobre su quehacer, sobre un oficio, un arte, una actividad y una especialidad que tiene que ver con la laudería. Mi estimado Yacer, muchas gracias por atender esta invitación y pues vamos a conversar sobre esta labor que tú realizas. Sí, gracias, Francisco, gracias por la invitación. Lo primero que podríamos plantear aquí es cómo inicias tú en el ámbito de la laudería. ¿En qué momento comenzaste a trabajar ya no solamente con la fabricación de instrumentos o la restauración, la intervención? ¿Qué factores influyeron o cuáles podrían haber sido las etapas que marcaron este inicio tuyo en la laudería? Sí, mira, Francisco, el inicio fue cuando yo tenía apenas 14 años aproximadamente, en un curso infantil de laudería en Paracho. Yo soy originario de Paracho y pues mi papá me inscribió en ese curso. Era un curso de verano, iba a haber 2 semanas para hacer algún trabajo de laudería y pues yo siendo joven pues dije, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Claro. Sin saber exactamente de qué se trataba ni nada. Nunca había hecho nada sobre la madera, ni de la guitarra, ni nada. Siempre crecí, en Paracho todos crecimos rodeados del oficio y siempre tenemos alguna amistad, algún familiar que está involucrado en el quehacer del oficio. En mi caso así fue. Pero yo nunca me interesé así en hacer eso, ¿no? Fue cuando entré en este curso y empecé a conocer el trabajo de la madera, a ese ambiente musical de autores, conocer esa historia de los instrumentos, de los autores, de ese desarrollo de los instrumentos. Eso me llamó la atención inmediatamente. El aroma de la madera. Eso claro. Era un factor también que en mí me impactó. Con el tiempo pues tuve la oportunidad de cursar en algunos talleres y posteriormente cuando ya quise pues entrar a mi licenciatura, hacer los estudios, pues estuve en la Escuela de Laudería de Querétaro durante 2 años. Ese cambio fue muy importante porque la Escuela de Laudería de Querétaro me permitió ver la creación de instrumentos de cuerda frotada, además de que el panorama de la laudería no nada más era local o aquí en América, sí, sino supuesto. Que era, venía de Europa y venía de Italia y venía de Francia, y la escuela inglesa y Cremona, Mirecourt, todo un universo de laudería. Entonces eso todavía me captó todavía más la atención. Me apasionó y me gustó muchísimo. Y por apoyo de mi papá, pues tuve la oportunidad de cursar mis estudios y concretizar mis estudios profesionales en la Escuela Nacional de Laudería Jean-Baptiste Guillaume en Francia, en Mirecourt, Francia. Ahí fue donde adquirí nuevamente esta tradición de la laudería francesa, esa visión y esa manera de trabajar de los franceses, que era muy diferente a lo que nosotros practicábamos en Paracho y también a lo que se practicaba un poco en Querétaro. Fue un abordaje completamente diferente y pues fue así más o menos los inicios, pues donde yo empecé a trabajar, a conocer el trabajo de la laudería. Claro, en este contexto que tú nos comentas, que es muy importante histórica y culturalmente en el continente europeo, con una tradición de siglos, claro. También, ¿no? Y que aparte no solamente implica conocer los procesos, sino también incluso la propia fisionomía, morfología de los instrumentos en su historia, las maderas, cómo también reaccionan ante un fenómeno de movimiento, de pulso, de escalas, una riqueza, ¿no? En cuanto a manejar el sonido. En ese sentido, ¿cómo asimilaste precisamente este bagaje tan importante que tú aprendiste en Europa para traerlo entonces a tu trabajo en el taller? Fíjate que también en la laudería tiene que ver mucho la imaginación, la creatividad que podemos aplicar en los instrumentos, cómo podemos también involucrar esos conocimientos científicos, conocimientos académicos, en un quehacer manual, pues, cómo podemos captar esa flexibilidad, esa densidad, ese peso
las maderas, checar los espesores, todo eso. De una manera científica nos lo enseñan en la escuela, nos dan una idea muy académica, sin embargo es de saberlo palpar, de saberlo sentir y tener esa apertura y esa sensibilidad para poderlo escuchar y analizarlo, porque eso con el tiempo va creándonos experiencia, nos va creando certitudes. Este conocimiento que yo adquirí en Francia de la tradición de Mirecourt y también de París en la restauración, cuando yo regresé a México, yo regresé a Paracho, porque yo soy originario de Paracho, mi familia estaba en Paracho en su momento, entonces yo empecé a producir esa laudería en Paracho. Paracho es mucho guitarra, yo soy violín, o sea, yo estaba completamente desfasado, o sea, prácticamente no había nada para mí ahí. Pero, más sin embargo, apliqué muchas cosas de las que yo había aprendido. Logré producir instrumentos de calidad, instrumentos con elementos de instrumentos profesionales, pero hechos en Paracho, hechos en México. O sea, era ya un instrumento diferente al que tradicionalmente se conocía. O sea, ya era un instrumento firmado y etiquetado, hecho en México, hecho en Paracho, hecho en Michoacán. Claro, finalmente tú durante tu aprendizaje adquieres las herramientas adecuadas, ¿no? Lo has comentado en términos de cómo saber utilizar la tecnología y también los procesos tradicionales, ¿no? Sí. Dependiendo de las características del instrumento, si es alguna restauración, alguna intervención o crear un violín de principio a fin, digamos en el sentido actual, ¿no? Con las demandas que eso implica. Y precisamente, ¿qué tan demandado es este oficio actualmente? Fíjate que ha crecido, ha tenido un incremento en los últimos años, porque también ha habido muchas escuelas de música que han surgido. Hay jóvenes que se han interesado más en la música clásica. Es verdad que sí hay más interés en la música clásica, en saber tocar un violín, tocar un violonchelo, y eso a nosotros también nos ha favorecido, porque eso nos permite también darle mantenimiento a esos instrumentos, arreglar esos instrumentos, ajustarlos para que sean funcionales, producir instrumentos. A veces vienen y no, pues es que este violín era de mi abuelo, este violín era de mi tío, estaba en la casa y no lo pudieras arreglar, y ya lo revisamos. No, pues es un instrumento que tiene cierto valor. O sea, a lo mejor no es muy fino, pero tiene cierto valor por el hecho de ser una obra que fue hecha hace 100 años o hace 120 años. Instrumentos de importación de principios del siglo pasado, de Alemania del Este, y que allí está, y son parte hoy día de esa historia, de ese desarrollo aquí en México. Claro, digamos que al valor intrínseco del propio instrumento hay también agentes estimativos. Claro. Y hay agentes también sensibles que le dan un aura a cada uno de los instrumentos y se va escribiendo una historia completamente distinta. Fíjate que eso es algo que yo aprendí en Francia, sobre todo estando en París. El hecho de reconocer esos elementos, de reconocer esos instrumentos. Tuve la fortuna de trabajar en una firma, en un taller, Batelot Rampal, que es una firma de expertos donde se certifican los instrumentos, se identifican y se evalúan. Allí pude aprender algo de esto, algo de esta estimación, algo de este reconocimiento de estos instrumentos. Excelente, pues nos has dado un panorama muy valioso que sin duda habría que extender en otra posibilidad de conversación o también llevarlo a una fase mucho mayor, ¿no? En el sentido de pudieras compartir más adelante en una conferencia, en un conversatorio, estas implicaciones que tiene la fabricación, la intervención y sobre todo esta valoración de los instrumentos de cuerda frotada desde tu contexto también en Paracho. Y hacer muchísimas gracias por esta plática que, aunque corta, ha sido muy aportativa también, muy reveladora. Queremos agradecerte a nombre del Centro de Documentación e Investigación de las Artes, de su titular, la doctora Alma Sandra, por esta oportunidad para acercarnos a tu trabajo. Muchas gracias por la invitación y pues con todo gusto. De nueva cuenta, les invitamos a que estén pendientes de las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura, del Centro de Documentación. Mientras tanto, gracias y pásenla muy bien. Michoacán, honestidad y trabajo.